Saludos a todos. Nuevamente es un placer volverme a dirigir a ustedes. Hoy el quinto día de la fiesta de los tabernáculos y he preparado este sermón titulado En marcha ahora, la siembra del reino de Dios. Y ahora que estamos aquí, estamos conmemorando ese futuro gobierno de Jesucristo por 1000 años aquí en la tierra. Está sucediendo ahora en toda la tierra. Pero, ¿saben lo que Dios está haciendo? ¿Qué está haciendo Dios? Las múltiples facetas de la iglesia de Dios, incluidos los libros, folletos, las revistas Noticias de la Profecía de la Biblia, los programas de radio que hace el doctor Tiel, y nosotros prontamente tendremos otro programa que se va a llamar Era Profética, y sermones dados por este medio trabajan juntos para proclamar a todo el mundo el maravilloso anuncio de la venida del reino de Dios. Esa comisión que nos ha sido dada, como está escrito en Mateo 24:14. Pero, ¿qué está haciendo Dios hoy? De manera práctica, para que venga su reino. Vuelvo y hago la pregunta: ¿qué está haciendo Dios hoy de manera práctica para que venga su reino? ¿Cuán pocos cristianos profesos comprenden este conocimiento básico? Hoy, Dios Todopoderoso está plantando las semillas de su reino y el embrión de ese reino está creciendo por todo el mundo. Sorprendido. A diferencia de este mundo cegado, usted puede conocer el plan maestro de Dios para el futuro. Si usted está dispuesto a aceptar y utilizar las llaves que abren la verdad. Vayamos a Colosenses capítulo 1 y vamos a leer el versículo 26. Colosenses capítulo 1, versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El apóstol Pablo, al igual que la obra de Dios hoy, proclamó la verdad acerca de este misterio que había estado oculto desde los siglos y las generaciones, pero que ahora ha sido revelado a sus santos. ¿Y cómo revela Dios este conocimiento vital de su plan maestro a sus siervos? A través de sus días santos, a través de las fiestas santas de Dios. Y la fiesta de las primicias de Dios, también llamada Pentecostés, el tercero de sus días santos anuales, revela lo que Dios está haciendo ahora para cambiar este mundo. La fiesta de las primicias representa la siembra del reino de Dios. Los 7 días santos anuales de Dios revelan su plan para establecer su reino. Todos están unidos, entrelazados. Pero el mundo esconde sus ojos ante las fiestas santas que revelan el plan de Dios, ignorándolas o haciéndolas pasar porque son judías. Pero veamos la instrucción de Dios. Pasemos al libro de Levítico, capítulo 23, y leeremos el versículo 4. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Nuestro Creador divide su plan en 3 fases.
y cada una de las cuales gira en simbolismo en torno a una estación particular del año en Palestina. Y al igual que las estaciones, cada fase prepara el escenario para el cumplimiento de la siguiente. Ahora pasemos al libro de Deuteronomio, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Eterno tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Aquí están las 3 fases de su plan. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Pero, ¿cuál es la fase 1? La fase 1 es el plan de redención. La primera fase, simbolizada por la estación primaveral, podría denominarse la fase redentora de la fría muerte del invierno y brota la primavera con el comienzo de la vida. Dios, el gran planificador, comienza el año y su plan en primavera, como está establecido en Éxodo capítulo 12, versículo 2. En la primavera Dios colocó lógicamente la Pascua y los días de los panes sin levadura. Estos dos son acontecimientos que ilustran la esperanza de redención del pecado. Y como ya sabemos que es lo que produce el pecado, vayamos a Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Así que el pecado lo único que produce es la muerte. Y para aquellos que no están familiarizados con las fiestas de Dios, aquellos que ven este video por primera vez, vamos a dar un repaso sobre estas fiestas. Pero, ¿qué representa o qué significa la Pascua? Pasemos a 1 Corintios capítulo 5 y vamos a leer el versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua representa la muerte y la resurrección de Jesucristo, que traen la redención y una nueva vida. Entonces los días de los panes sin levadura nos muestran que debemos vivir esta nueva vida de manera diferente. Debemos dejar de lado nuestras viejas costumbres y estilos de vida pecaminosos, tipificados por el pan con levadura, y comenzar a vivir el camino de vida de Dios, tipificado por el pan sin levadura. Veamos cómo Pablo resumió esto. Prosigamos leyendo en el versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora pasamos a la segunda fase. La segunda fase es la siembra. La segunda fase del plan de Dios, la siembra, es la más crucial. Y en realidad es la encrucijada de todo el plan de Dios. Sin semilla no podría haber vida y sin vida no podría haber reino de Dios. La fiesta de las primicias encarna todas las facetas de la segunda fase. Representa este momento. Ahora, en el plan de Dios. Este momento en su vida. En este mismo momento
Dios está generando su reino al plantar las semillas de sus primicias, las cuales brotarán hacia el glorioso reino de Dios. Echemos un vistazo más de cerca a la fase de siembra de Dios, tal como se representa en la fiesta de las primicias. En Israel se recogían dos cosechas, en primavera y a principios de verano. Los israelitas recogían una pequeña cosecha de semillas de cebada u otro grano. Y esta cosecha se llama la cosecha de las primicias. Y en el otoño se recogía la segunda y mayor cosecha del año. Más adelante hablaré de la cosecha de otoño. Y la iglesia hoy está representada por la pequeña cosecha de las primicias. La iglesia de Dios está formada por las semillas del futuro reino de Dios. Ahora pasemos a 1 Corintios, capítulo 15, y leeré el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Jesucristo vive como el primero de las primicias, la primera semilla del reino plantada por Dios. Vayamos a Levítico, capítulo 23, y leamos los versículos 9 al 11. Y habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Aquí Dios ordenó a Israel que comenzara la cosecha de las primicias al día siguiente del sábado semanal, durante los días de los panes sin levadura. El sacerdote debía mecer la primera gavilla de grano que representaba a Jesucristo, la primera semilla del reino, el primer emisario de un nuevo gobierno mundial. Como dijo Jesucristo a los fariseos: he aquí el reino de Dios está en medio de vosotros, como dice en Lucas capítulo 17 versículo 20, y esto es de la versión estándar revisada. El gran sembrador, Dios, plantó a Jesucristo, la semilla del reino, en medio de este mundo. Esta semilla muy pronto gobernará al mundo. Vayamos a Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El corte de este grano representó la muerte de Jesús. Fue cortado de la tierra de los vivos. El sacerdote mecía la gavilla y la levantaba hacia el cielo. Y en esta ceremonia el sacerdote en realidad representaba a Jesús resucitado, el sumo sacerdote de nuestra salvación. La gavilla mecida hacia el cielo representaba a Jesucristo resucitado y triunfante, ascendiendo al cielo hasta el mismísimo trono de Dios. Ahora pasemos a Hebreos,
capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Allí, como sumo sacerdote, Jesús presentó su propio sacrificio a Dios. Jesucristo, el primero de las primicias, preparó el camino y preparó la tierra para la siembra del reino de Dios. La simiente, Jesucristo, dio vida a la segunda fase del plan de Dios. Pero ¿cuándo comienza la fiesta de las primicias? Vayamos al libro de Levítico, capítulo 23, versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas serán cumplidas. Notaron que debido a que se deben contar 7 semanas, este día santo también se conoce como la fiesta de las semanas. En Deuteronomio capítulo 16, versículo 9, vayamos allá. Dice, 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Volvamos a Levítico capítulo 23 y ahora leamos el versículo 16. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. La fiesta de las primicias también se conoce como Pentecostés. La palabra Pentecostés significa literalmente cuenta 50. Al contar Pentecostés, comenzamos con la mañana siguiente al sábado de la ofrenda de la gavilla mecida. Y la preposición que dice desde, que aparece en la mayoría de las versiones de Levítico 23, versículo 15, es un error de traducción. La palabra hebrea original es min, que significa comenzando con o inclusivamente. Empezando a contar 50 días a partir de la mañana siguiente del sábado, o sea, domingo, llegamos siempre a un domingo, 7 semanas después. Pentecostés cae en el día 50. Pero, ¿por qué nos exige Dios que calculemos cuando es la fiesta de las primicias? ¿Por qué debemos contar 50 cada uno? Vayamos a Romanos capítulo 8, versículos 21 al 23. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Sencillamente, porque el resto del plan de Dios depende de lo que Dios haga a través de nosotros, su semilla. Del mismo modo que nuestro recuento es crucial, también lo es nuestro desarrollo para el establecimiento del reino de Dios. Dios continúa instruyendo. Volvamos a Levítico capítulo 23 y leeremos el versículo 21. Y convocaréis en este mismo día, santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Sí, la fiesta de las primicias se ordena hoy
y es de crucial importancia para el futuro de este mundo. Pero para obtener más pruebas, entren a nuestro sitio web y lean en línea o descarguen totalmente libre de costo nuestro folleto titulado ¿Debería usted observar los días santos de Dios o los días de fiesta demoníacos? Bien, ahora la semilla infértil. Los hijos de Israel guardaron la fiesta de las primicias, pero no cumplieron con la segunda fase. No lograron sembrar al mundo a la manera de Dios. El mismo día de Pentecostés, Dios le dio a Israel su ley, que aparece en Éxodo 20. Dios le mostró la manera de vivir, la manera que produciría las bendiciones físicas de su reino. ¿Y qué le prometió Dios a Israel si le obedecían? Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Eterno tu Dios. Dios prometió bendiciones sin precedentes. Vayamos a Éxodo capítulo 19, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios Todopoderoso quiso que Israel fuera la semilla física de su reino. Dios quería que Israel floreciera y creciera ante todas las naciones de la tierra. Quería utilizar a los israelitas como semilla para difundir su camino por todo el mundo. Y como está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 6 al 7, las naciones debían ver y decir, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Eterno nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Se convirtió Israel en la semilla del reino? ¿Cumplió el propósito de Dios para la fiesta de las primicias? Vayamos al libro de los Salmos, capítulo 78, y vamos a leer los versículos 10 y 11. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Entonces, no, ellos no guardaron el pacto de Dios, no quisieron andar en su ley. Su actitud fue totalmente pecaminosa. Pero, ¿por qué Israel no logró desarrollar su potencial? Porque Dios no fertilizó la semilla. Los israelitas descendían físicamente de Abraham, pero no eran la simiente espiritual de Abraham, como está escrito en Gálatas capítulo 3, versículo 29. No tenían el Espíritu Santo de Dios. Vayamos a Romanos capítulo 11, versículo 8. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Dios, en la sabiduría de su amor, cegó a Israel durante esta fase de su plan. ¿Por qué?
Vayamos a Hechos capítulo 15, versículos 17 y 18. Ahí leeremos la respuesta. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Contrariamente a la opinión religiosa popular, Dios no está tratando de salvar al mundo ahora. Pero la fiesta de las primicias nos muestra que Dios está sembrando el mundo entero ahora. Está esparciendo la semilla. Jesucristo dijo a sus discípulos que Él ocultó deliberadamente la verdad a las masas. Léalo usted mismo. La asombrosa verdad. Eso está en Mateo capítulo 13, versículos 10 al 17. El pequeño tamaño de la cosecha de primicias nos enseña que la primera cosecha de individuos de Dios, que ahora está por llegar, será pequeña. Jesucristo llamó a su iglesia una manada pequeña en Lucas capítulo 12, versículo 32. A lo largo de la historia, la iglesia de Dios ha sido pequeña y perseguida. Pasemos a Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesucristo explicó esto claramente. La palabra griega para iglesia es eclesia, que significa literalmente los llamados a salir. Pasemos a Santiago, capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer la segunda parte. Para que seamos primicia de sus criaturas. Dios nos escoge señalándonos para que seamos primicias de sus criaturas. Él no está tratando de salvar al mundo ahora. Más bien, Él está sembrando todo el mundo ahora con sus primicias, las semillas de su reino. El libro bíblico de Ruth profetizó la pequeña pero mundial cosecha de Dios. Esta conmovedora historia de amor rebosa el simbolismo de las primicias. Ruth, una viuda gentil de la tierra de Moab, tipificó a la iglesia del Nuevo Testamento. Ruth siguió a su suegra Noemí de vuelta a Israel. Noemí podría considerarse un tipo de Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo no es una persona, es de lo que se compone Dios. Cuando Ruth y Noemí llegaron, la cosecha de las primicias estaba en marcha, como está descrito en Ruth, capítulo 1, versículo 22. Ruth y Noemí eran pobres e indigentes, pero Noemí le señaló a Ruth al rico terrateniente Buz, un tipo de Jesucristo. Buz llegó a amar a Ruth y se casó con ella. Esta historia real ilustra el futuro matrimonio de Cristo con la iglesia, que está compuesta por todos los pueblos. Curiosamente, la simiente prometida, Jesucristo, surgió de este matrimonio entre un judío y una gentil. No voy a ir allá, pero ustedes pueden leerlo en Ruth capítulo 4, versículos 18 al 22. Dios
el Padre de todas las naciones, quiere que todas las personas sean una espiritualmente en Jesucristo. Y mediante un milagro especial, Dios hizo ver al apóstol Pedro que la simiente de Dios estaría formada por todas las personas. Leamos lo que el apóstol Pedro declaró. Vayamos a Hechos capítulo 10 y leamos los versículos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahora pasemos a Romanos, capítulo 9, versículos 25 y 26. Y nuestro Padre Eterno declara en Romanos, capítulo 9, versículo 25: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Sí, Dios está formando un nuevo Israel, una nueva simiente en Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 29 nos dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hoy, en lugar de llamar a una sola nación, Dios llama de toda tribu y lengua y pueblo y nación, como dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. De China hasta Australia, de Canadá, Argentina. Dios está sembrando al mundo entero. ¿Por qué Dios llama a su descendencia de todas las naciones? Jesucristo prometió y promete, como está escrito en Apocalipsis capítulo 2, versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones. El reino de Dios gobernará todas las naciones de la tierra. Por eso Dios llama a su descendencia de todas las nacionalidades. Esta vez la nación de Dios, las primicias de Dios, no fallarán. A través del Israel físico, Dios mostró que la creación de una sociedad pacífica y abundante no puede ser realizada por el hombre solo. Se requiere el Espíritu Santo de Dios, el mismo poder de Dios, como está establecido en Zacarías capítulo 4, versículo 6. El Rey del reino de Dios declara: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. El domingo 17 de junio del año 31, después de Cristo, mientras los discípulos de Jesús celebraban la fiesta de las primicias, Dios engendró su reino en embrión, como está descrito en Hechos 2. Dios plantó la semilla de su espíritu en las mentes de sus llamados. Dios Padre garantiza el éxito de sus primicias mediante el poder del Espíritu Santo, como está descrito en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Con la ayuda sobrenatural de Dios podemos vivir a la manera de Dios. Con su superpoder cumpliremos nuestro destino. El reino de Dios crece. Nada puede detener el avance del reino de Dios ahora.
Ni siquiera Satanás el diablo, como aparece en Lucas capítulo 12, versículo 32. Dios ha planeado o ha plantado las semillas de su reino y esas semillas darán frutos abundantes. Cada semilla física lleva los códigos genéticos necesarios para producir el tipo de planta que la semilla produce. Vayamos a Primera de Corintios capítulo 15, versículos 37 al 38. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. El Creador obra de la misma manera con su semilla espiritual. La mano hábil del Maestro está creando las cualidades necesarias para su reino dentro de sus primicias espirituales. Pasemos a Hebreos, capítulo 8, versículo 10. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Dios escribe la ley o constitución del reino dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Y dónde está el territorio del reino venidero de Dios? En la tierra. Inicialmente, como dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Con el tiempo, por supuesto, el reino de Dios se expandirá para gobernar todas las cosas. Este universo entero y muchos otros. Como dice en Hebreos capítulo 2, versículo 8. Sí, se acerca el día en que las semillas del reino de Dios brotarán por todo este mundo con Jesucristo. Ellos establecerán el reino de Dios, como está descrito en Daniel capítulo 2, versículo 44. Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. ¿Y cuál es la tercera fase? La tercera fase es el establecimiento del reino de Dios. La fiesta de las primicias, la fase de siembra del plan de Dios, producirá el reino de Dios. Por amor a sus escogidos, el reino será establecido. Mateo capítulo 24, versículo 22. Se iniciará la tercera fase. La fase del reino representada por la gran cosecha de otoño. Cuando comience la tercera fase del plan de Dios, Jesucristo regresará con gran poder y gloria para transformar las primicias de Dios en seres espirituales. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Jesucristo conquistará los reinos de este mundo y establecerá su reino con sus santos resucitados. Apocalipsis capítulo 2 versículo 26. La fiesta de las trompetas ilustra este acontecimiento anunciado. Luego, Satanás el diablo, la causa de los problemas de este mundo, será eliminado. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3, como lo representa el día de la expiación. La fiesta de los tabernáculos que estamos celebrando en estos momentos, ¿qué significa esta fiesta?
Vayamos a Miqueas capítulo 4, vamos a leer los versículos 1 al 7. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa del Eterno será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a las naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Eterno de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre del Eterno, nuestro Dios, eternamente y para siempre. En aquel día, dice el Eterno, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada, y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta. Y el Eterno reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Entonces, durante 1000 años, la paz, la prosperidad y la salvación envolverán al mundo. La fiesta de los tabernáculos revela esta maravillosa verdad. Pero, ¿qué pasará con toda la semilla cegada de la humanidad que vivió y murió? ¿Qué pasará con ellos? Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bajando al versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 37. Vamos a comenzar a leer todo el capítulo en el versículo 1. La mano del Eterno vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Eterno y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Eterno, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Eterno. Así ha dicho el Eterno el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Eterno. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Eterno el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel.
He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Eterno el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Eterno, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, el Eterno, hablé y lo hice, dice el Eterno. Después de los 1000 años serán resucitados a la vida física. Y se les dará la oportunidad de calificar para el reino de Dios. El plan maestro de salvación de Dios será finalmente completado. ¿Qué está haciendo Dios ahora mismo? Dios está sembrando su reino en las vidas de sus primicias. Muy pronto esas semillas brotarán hacia la vida eterna para gobernar este mundo. Así que celebremos la fiesta de tabernáculos, tanto física como espiritualmente. Entreguen sus vidas al gran sembrador, Dios. Él sembrará su vida con su espíritu. Entonces nosotros, con Jesucristo, cambiaremos este mundo. Hasta aquí este sermón. Les habló Carlos Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.